Muy buenos días. Soy Galo Cristancho, profesor de Planificación y Desarrollo y consultor y asesor e investigador en temas de territorio. Quisiera referirme brevemente al decreto 1232 del 2020, que es como el motivo de esta invitación a hablar con los amigos concejales por intermedio del doctor Dairo William. Entonces me permito compartir pantalla y vamos revisando un poco este tema. Entonces, inicialmente, eh, podemos decir que el ordenamiento territorial se centra en dos situaciones. Una, distribuir el territorio a través del poder, que es lo histórico que se ha hecho como política pública del Estado. Y lo segundo, una instrumentalización más objetiva sobre el territorio, donde a través de los atributos de este, que son bióticos, abióticos y entrópicos, utilizar mediante técnicas, normas y modelos una utilización de este territorio para garantizar no solamente un crecimiento económico, sino un bienestar de las poblaciones a través de la mejor utilización de esos atributos del territorio. Entonces, en ese orden de ideas, diríamos que en Colombia tenemos eh, varios instrumentos para definir una visión del territorio, una vocación del mismo y lograr un ordenamiento eh, físico planificado. Y esos instrumentos que se están utilizando en Colombia básicamente son el Plan de Ordenamiento Territorial llamado POT, en los ordenamientos ambientales del territorio llamados OAT y la asociatividad. Los POT son emanados de la Ley 388 del 97. Los ordenamientos ambientales están dentro del contexto del SINA con la Ley 99 del 93, pero se ha centrado el tema en ordenar un ecosistema llamado cuenca, cuya ordenación se llama PONCA, Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Hidrográfica, inicialmente con el decreto 1729 y actualmente con el decreto 1640. En cuanto a la asociatividad, estamos referidos a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial o Ley 1454 del 2011, que crea una serie de figuras territoriales como regiones, que es un resultante de sumatoria de departamentos, o provincias como una sumatoria de municipios, haciendo unas regiones administrativas de planificación y unas asociaciones de distritos, de municipios, de departamentos. Son alrededor de 9 figuras. En cuanto al POT, encontramos que tiene una relación con una infinidad de leyes. Si lo miramos, nos darían más de 20. En este caso, estamos mirando un poco el decreto 1232 del 2020, que obviamente eh, trata de ordenar, de dar un poco de agilidad a lo que ya está contextualizado en la ley 388 del 97 y en sus decretos reglamentarios, pero quiere ser como un poco ágil para que los municipios, las entidades territoriales agilicen la revisión y el ajuste de los POT. Entonces, veamos un poco el tema, no sin antes establecer que la misión de un POT
es ser un instrumento de la armonización de la planificación para gestionar la ocupación física del territorio y que los modelos de ocupación sean coherentes con los atributos del suelo, del medio ambiente, de la cultura de uso del territorio y de la localización. Entonces, veamos un poco el decreto 1232. mm, por supuesto, ajusta y modifica en unos apartes el decreto reglamentario 1077 del 2015, pero se mantiene dentro del contexto de la ley 388 del 97 y propone 4 etapas para formular y estructurar un plan de ordenamiento territorial. Estas etapas son el diagnóstico, la formulación, la implementación y el seguimiento. Dentro del diagnóstico, que es el primer punto, desagrega 4 ítems, como son la capacidad y los recursos que tiene el territorio, no solo financieros, sino de cualidades técnicas, de expertos y, por supuesto, el contexto de las relaciones de coherencia con los gobiernos subnacionales y nacionales para coadyuvar un proceso armónico. El balance de la información disponible se refiere a la información secundaria que tiene el territorio, en este caso una entidad territorial, a la cantidad de licencias que está otorgando, si está organizada la información, a cómo es la información estadística que tiene y la relación, por supuesto, con la región o la provincia donde esté ubicada en cuanto a estudios, también con la Corporación Autónoma Regional, con el Ministerio y los estudios que sean soporte para la formulación, como el estudio de vulnerabilidad, amenazas y riesgos, los estudios o todos los temas de cambio climático, que son muy importantes. Por supuesto, los modelos cartográficos, si hay acceso a cartografía o se debe reestructurar este tema. También es importante revisar el proceso de participación de las comunidades, cómo se está dando, en qué mecanismos y si hay como un acervo de los actores dentro del territorio que es importante para convocarlos. Y también se debe establecer dentro de este diagnóstico, realizar con expertos un análisis multidimensional del territorio. Este análisis multidimensional que sugiere el decreto 1232 del 2020 tiene 4 apartados, 4 componentes. Uno ambiental, referido a las determinantes ambientales, a los riesgos. Acordemos del decreto 1807, que es exigente en cuanto a remoción en masa, hundimientos, avenidas torrenciales, más todas las características de riesgos que pueda tener ese municipio y deben estar dentro de un estudio de vulnerabilidad, amenazas y riesgos. Además, la cobertura del territorio, el uso actual, el contraste entre el uso actual y el uso potencial son temas esenciales que están dentro de la ley 388 y que lo ordena un poco este decreto. En lo económico, también es interesante que el decreto sugiera que se haga un estudio de la estructura predial del municipio, si el municipio es eficiente en lo predial y si es robusto en el tema predial, porque más adelante en la conclusión vamos a decir que si el municipio quiere incrementar sus ingresos, tiene que aumentar sus ingresos autónomos que le den un escenario de un territorio robusto que pueda invertir con base en estos impuestos que soportan la descentralización fiscal. Entonces, si hay una estructura predial, si hay una actividad económica, cómo se desarrolla, quién genera el empleo, eh, cómo es esa progresión económica en el territorio, un componente sociocultural que establece cómo es la distribución de la población, la dinámica de esa población, la población económicamente activa en edad de trabajar
cómo es el perfil epidemiológico y la información del DANE, del CISBEN, cómo está, cómo se maneja, si está bien incorporada en el territorio. Y hablamos de un elemento funcional referido al modelo de ocupación del territorio urbano, el territorio rural, cómo se está distribuyendo, cómo se está manejando la zona de expansión urbana, si es pertinente esa zona o se requiere otra, si hay fenómenos de conurbación, si hay fenómenos de integración con otros municipios, con la provincia, con la región, cómo son los asentamientos rurales, si hay déficit en lo que se planificó como territorio de expansión o si se debe cambiar el territorio a una vocación de corredores viales o de escenarios rurales suburbanos para integrar, por ejemplo, vivienda campestre. Entonces, toda esta información nos la resolvería un análisis multidimensional, como sugiere el decreto. En cuanto a la formulación del plan, como lo organiza en forma un poco más expedita el decreto, pero como decimos antes, no se ha cambiado el contexto en el espíritu de la ley 388, sino que quiere dar unos elementos para ser ágil. Encontramos un componente general, que es como un diagnóstico rural y urbano de política pública sobre el territorio, qué se va a hacer con el territorio y luego se especifica qué se va a hacer puntualmente en el territorio urbano con infraestructuras, con movilidad, con transporte, con riesgos, cómo va a ser ese tema, cómo se va a manejar el tema rural también en conservación, preservación, riesgos, infraestructura, movilidad, emplazamientos, eh, por ejemplo, de minería, emplazamientos de agroindustrias y si van a haber polígonos o territorios rurales o urbanos para implantar, por ejemplo, vivienda campestre que va a generar incremento predial, por ejemplo. ¿Cómo son los programas y proyectos? ¿Cuánto valen? ¿A qué plazo? ¿Qué fuentes? ¿Qué responsables? ¿Qué indicadores? ¿Cuánto se va a invertir para 4 años, para 8 años y para 12 años? También, ¿cuáles son los instrumentos de gestión y de financiación? Si hay instrumentos de planes parciales, que son un tema esencial para el ordenamiento territorial, actuaciones urbanísticas, cooperación entre participantes del territorio, bancos inmobiliarios, por ejemplo, en el tema de financiación, si ahí se está planificando el tema de la plusvalía, que toca hacer los estudios para poderla cobrar, no se puede cobrar por generación espontánea, toca hacer los estudios y que lo apruebe el Consejo para incorporarlo al presupuesto de rentas y cobrar esa plusvalía. El tema de las valorizaciones, toda esta situación se debe establecer y revisar y también una cartografía actual. El plan sugiere unos 5.000 urbanos y uno 10.000 rural, que es interesante, uno 15.000 rural. Cundinamarca tiene estudios Geodata por municipios, uno 10.000, que es muy interesante. Hay una serie de documentos que sugiere el decreto también para ser entregados, como el diagnóstico con cartografías de todos los temas técnico-científicos de suelos, de medio ambiente, de curvas de nivel, de riesgos, de proyectos, el DTS, que es el documento técnico soporte, que lleva todo el componente general, urbano, rural, los proyectos, la financiación, el programa de ejecución, que es muy importante, el proyecto de acuerdo también, que es todo la norma de uso del suelo que está ahí, y un documento resumen de todo lo anterior. Esto está en la ley 388 y lo formula el proyecto. Aquí es muy importante tener como una visión hacia dónde queremos llevar el territorio.
cómo lo queremos ocupar y qué cambios de uso del suelo queremos hacer y para qué los queremos hacer, para incrementar los ingresos, para cambiar la vocación del territorio, que no sea tan fuertemente agrícola, pecuario, minero, sino que sea, por ejemplo, más teniendo lo que está, pero complementándole, por ejemplo, un clúster de turismo o un corredor vial para parque industrial, para un corredor industrial y también expandir la zona urbana para tener incremento en el tema predial, en sobretasa a la gasolina y en industria y comercio, que son impuestos autónomos del territorio para su reinversión. Entonces, en el ordenamiento y dentro de estas decisiones, toca primero que todo pensar qué es lo que queremos con el territorio, cuál es la perspectiva o los escenarios hacia donde queremos llevar el territorio, que sea una centralidad o un polo de desarrollo que se mueva endógenamente, pero con cambios de uso para tener más ingresos y que sea un territorio funcional alrededor del cual graviten otros municipios y haya una dinámica económica fuerte, pero a la vez tenemos que mirar con equilibrio cómo proteger la cultura autóctona, cómo proteger con equilibrio el tema de la seguridad alimentaria y el tema del agua, el manejo de la contaminación, pero buscando también un crecimiento económico con el cambio de uso del territorio para incrementar predial, industria y comercio sobre tasa de la gasolina, pero con equilibrio. Entonces aquí el juego, el ordenamiento territorial, es un tema de conciliación y concertación en el tiempo y el espacio entre las pretensiones económicas y las fragilidades ambientales y territoriales. Entonces se trata un poco de eso, pero pues revisemos. Por supuesto, tiene que ser un tema dinámico y los municipios son muy discrecionales, con mucha autonomía sobre el territorio. Era este como el acercamiento al decreto. Les agradezco la atención.